Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. El mercado cada vez se está poniendo más interesante. En el día de ayer prácticamente rozamos los niveles de corrección en el S&P 500, lo que significa una caída de más del 10%. Y recuerden que esto no ocurre con mucha frecuencia. De hecho, desde 1950 solamente ha ocurrido cada 1.5 años. Así que bueno, incluso pasan años sin una corrección del 10%. También muchas veces cuando vemos una caída del 10% de los mercados tenemos una rápida recuperación en forma de V, pero si seguimos cayendo y llegamos a ese nivel de bear market del 20%, los mercados sí suelen tardar mucho más tiempo en recuperarse, así que estamos en un momento clave. En el día de hoy, por supuesto, vamos a mirar los índices principales, el mapa de calor del S&P 500, vamos a ver qué pasó con las compañías semiconductores, que tuvimos grandes caídas, algunas gigantescas cayendo un 10%, después vamos a movernos a sectores un poco más cíclicos, también vamos a ver una compañía que da muy buen dividendo que corrigió un 15% y la sorpresa del día, una acción que había estado totalmente destrozada y subió casi un 5% y de hecho la tenemos en los portafolios. En todas estas compañías vamos a aprovechar para hacer análisis técnico fundamental, viendo dónde está el fair value o valor intrínseco, evaluaciones actuales y expectativa de crecimiento para los próximos 5 años y luego las zonas de compra desde el punto de vista técnico. Sin más, vamos a comenzar. Estamos acá en el mapa de calor del S&P 500. Fíjense cómo las caídas estuvieron principalmente centradas en compañías de semiconductores, con Broadcom corriendo más de un 2%, Micron casi un 10%, AMD casi un 3%, Intel más de un 4%, Cisco más de un 3%, que bueno, son caídas significativas. Fíjense que en el caso de Nvidia y Apple, dos que vamos a ver un poco más adelante, también terminaron cayendo. También llama la atención la caída significativa que tuvimos en compañías manufactureras, algunas de ellas muy relacionadas con los chips como Applied Materials y Lam Research, y vean que Caterpillar ha seguido con su corrección cayendo más de un 4%. Recuerden que esta es una posición que tenemos en el portafolio de largo plazo. Podemos ver en el caso del S&P 500, en el peor momento de la última sesión llegamos a estar cayendo un 9.7%, después nos recuperamos algo, pero como pueden ver aquí la tendencia es muy bajista de corto plazo. Ya el RSI está en 27 puntos, lo cual nos marcó nuestra señal de empezar a operar con Put Credit Spread. Que bueno, hicimos ya algunas operaciones con el SPY, que es el ETF que yo sigo para operar el S&P 500. Tuvimos un comportamiento muy similar en el Nasdaq, aunque ya el Nasdaq entró en sobreventa. Nuevamente, esto no ocurre con mucha frecuencia incluso en el Nasdaq, aunque bueno, sí es un índice un poco más volátil. Fíjense que el RSI también está por debajo de los 30 puntos, ya estamos en sobreventa, lo cual también nos marcó la señal de empezar a operar en el QQQ, que nuevamente es el ETF que yo uso para operar el Nasdaq. Bien interesante también el Russell 2000 en las compañías de pequeña capitalización de mercado. Fíjense que tuvimos ruptura de la media móvil de 200 periodos. Desde la recuperación de abril no habíamos tenido un comportamiento similar, ¿ok? Así que si alguien está buscando acumular acciones de pequeña capitalización de mercado, le diría que le echen un vistazo al IWM, que es el ETF que yo uso para operar el Russell 2000. Desde los máximos hasta los precios actuales ya hemos caído un 12%. Vamos a echarle un vistazo ahora a algunas compañías de semiconductores que estuvieron cayendo con fuerza durante la sesión. Sin duda la caída del día fue Micron con una corrección de 10%. Durante una parte incluso de la sesión llegó a estar cayendo más de un 10% y lo más preocupante, luego del cierre del mercado ha seguido cayendo con más de un 2% de caída. Es decir que si juntamos la sesión con el aftermarket ha corregido un 12% en apenas un día. Esto es una caída significativa. Fíjense que Micron era una compañía de más de 400 billones de capitalización de mercado y luego de la corrección ha perdido en una sola sesión más de 40 billones de su capitalización de mercado. Cosa interesante de Micron, después de estas caídas estamos ya a 15 veces beneficios y a 6 veces ventas, que como pueden ver ya estamos muy cerca de los múltiplos del sector tecnológico en cuanto al ratio precio-ventas y por supuesto tanto el ratio precio-ganancia como precio flujo de caja están bastante por debajo de sus promedios históricos y del sector. Ten en cuenta también que según los cálculos que hemos hecho, ahora mismo estamos pagando múltiplos históricamente atractivos. Fíjense que estamos a 5 veces futuros beneficios para finales de este 2026 y 4 veces futuros beneficios para final del 2027. Yo personalmente ya empecé a operar la compañía, hice operaciones de opciones con Put Credit Spread en la zona de $240. ¿Por qué la zona de $240? Según los cálculos que hice y según las expectativas de crecimiento que tenemos en Micron para 2026-2027, la podríamos ver ya para el año que viene cotizando a menos de 3 veces ventas. ¿Y por qué esto es muy importante?
Porque si nos vamos por acá a los múltiplos históricos a lo que se ha movido Micron, ya menos de 3 veces ventas es un precio muy atractivo para comprar. ¿Okay? Incluso para final de 2027, si la logramos comprar en $240, debería estar cotizando a menos de 2 veces ventas. Si se fijan, últimas veces que estuvo por debajo de 2 veces ventas, en primer lugar fue esta caída del 2022. Vean después el rally alcista brutal que tuvo. También la vimos esos múltiplos en 2022. Después tuvo un rally alcista muy fuerte. Así que normalmente esta es una zona donde rebota al alza muy fuerte la acción. ¿Ok? Por supuesto va a depender de que de estos ritmos de crecimiento. Hasta ahora lo ha superado ampliamente. Pero bueno, hay mucha negatividad en la compañía. Hemos tenido dos malas noticias. El viernes pasado tuvimos la noticia de que Google había desarrollado un algoritmo para optimizar el tema del uso de las memorias hasta en 6 veces. Y también está afectando mucho el tema del helio, que no puede transportarse por el estrecho de Hormuz. Y bueno, de aquí se produce mucha parte del helio que se utiliza en la fabricación de este tipo de productos, donde en Asia tenemos Corea del Sur, tenemos Taiwán, que están la mayor parte de las productoras de semiconductores y también de específicamente el tipo de chip que produce Micron. Por ahora, por lo menos en Taiwán tienen buenas reservas, pero si la guerra sigue afectando, puede afectar la producción de estos chips. Como pueden ver acá desde el punto de vista técnico, estamos ya con el RSI a punto de entrar en sobreventa. Está en 31 puntos ahora mismo y ya el MACD entró en sobreventa. Esta operación que hice además es en la media móvil de 200 periodos, que bueno, normalmente es una buena zona de compra. Si nos vamos a la gráfica de Micron en el pasado, fíjense que a pesar de que hemos tenido varias rupturas, si hubiéramos comprado en la media móvil de 200 periodos, a largo plazo hubiéramos obtenido muy buenos retornos, ¿ok? Y sobre todo con el crecimiento que está dando Micron, hay que ser paciente. Seguramente no vamos a tener un catalizador fuerte hasta su próximo reporte de ganancia, pero según las expectativas de crecimiento que tiene la compañía, si sale como se espera, realmente la acción debe subir. Continuamos con las acciones de Nvidia cerrando a los precios más baratos desde julio del 2025. Es decir, que han pasado 3 trimestres, la compañía no ha parado de crecer a niveles récord y aún así nos mantenemos a precios similares. Fíjense que a una caída del 1.4% hay que sumarle un 1% de caída en el post-market. Y bueno, recuerden que cada vez que cae un 1% Nvidia, son unos 40 billones que se liquidan en acciones de la compañía. Es decir, que con estas caídas se liquidaron perfectamente cerca de 100 billones de dólares en Nvidia. Vean qué interesante, ya estamos por debajo del fair value valor intrínseco. Ya estamos bastante por debajo de sus promedios históricos. Estamos cotizando a 33 veces beneficios cuando sus promedios históricos están en 60. Y además vean que ya estamos muy cerca del PER del SP500. De hecho, en el directo de ayer le compartí una noticia y es que el forward PER de Nvidia por primera vez en los últimos 10 años está por debajo del forward PER del SP500. Es decir, que Nvidia, que está creciendo mucho más rápido que la media del SP500, ya está cotizando unos múltiplos similares. De hecho, podemos ver aquí que para el año que viene, 2028, recuerden que ya la compañía está en el año fiscal 2027, se espera que cotice a 15 veces beneficios, que es un múltiplo prácticamente regalado con el crecimiento que está dando Nvidia. Así que esta es otra compañía que ha estado muy golpeada, pero que cada vez se ve más interesante. Si se fijan aquí en la gráfica, lo que le comentaba, ahora mismo estamos a precios que no veíamos desde julio del 2025. Así que imagínense la caída que hemos visto. De hecho, desde los máximos hasta los precios actuales ya ha corregido Nvidia un 22%. El mercado ni siquiera ha entrado en corrección y ya Nvidia ha caído un 22%. Si se fijan también, la última vez que la vimos a estos precios, realmente cotizaba bastante más cara. Estaba a 54 veces beneficios, ahora estamos a 32 veces. Así que bueno, lo que ha pasado es que los múltiplos han mejorado mucho y ahora la estamos logrando comprar mucho más barato, ¿ok? Recuerden que yo tengo un put credit spread en la zona de $150. Lo ideal sería comprar un paquete de 100 acciones en $150. Pero bueno, yo diría que todavía estamos relativamente lejos de esa zona. Tendríamos que ver una corrección todavía de casi el 10% en aproximadamente unas 2 semanas y unos días, ¿ok? Así que bueno, todavía tenemos margen para llegar a esa zona. En caso de que termináramos muy cerca para la expiración de abril de la zona de los $250, pero no lo tocara, yo creo que sería una muy buena oportunidad para entrar un poco más fuerte en acciones de Nvidia. Si les gusta el contenido de nuestro canal, les recuerdo que se pueden unir a nuestra comunidad de inversores, Academia de Inversores, donde compartimos análisis profundo de compañías, hacemos todos los días análisis de acciones,
Comparto todas las compras y ventas para los portafolios. Tenemos un servidor Discord con miles de inversores todos los días hablando de bolsa. Tenemos los cursos de análisis técnico fundamental, opciones financieras y temas de bolsa en general. Todos los días hacemos directo para miembros. También tenemos libros, presentaciones, foros de debate, indicadores técnicos de TradingView y muchísimo más. Todo esto lo va a poder encontrar en el segundo enlace en la descripción de este video. Cerramos el análisis de los semiconductores con Broadcom cayendo un 2.42% y en el post-market cayó un 0.82%, así que más de un 3% de caída en la sesión. Esta es otra compañía muy grande, 1.4 trillones de capitalización de mercado y lo más interesante es que está alcanzando su fair value por flujo de caja. Vamos a revisar en un momento los flujos de caja futuro que se espera que genere Broadcom. También cerró a los precios más baratos desde septiembre del 2025. Fíjense que a pesar de que los múltiplos siguen caros, ya estamos por debajo de su PER promedio de los últimos 5 años. Es decir, ya la estamos comprando en la media donde ha cotizado en estos últimos 5 años. Aunque es verdad que el resto de las métricas, precio, valor en libro, precio, ventas y precio, flujo de caja, seguimos bastante por encima. Podemos ver aquí que el forward PER de la compañía ya cayó por debajo de 20. Estamos pagando 19 veces futuros beneficios. Creo que esto sin duda es muy interesante. Y vean los futuros flujos de caja que se espera que genere la acción. A ver si combinamos este forward PER de 19 y los flujos de caja que se espera que genere la compañía, podríamos decir que ya se ve a precios mucho más razonables. Por otra parte, si vemos por acá en la gráfica, estamos teniendo un D-Cross o cruce de la muerte. Fíjense, tuvimos finalmente este movimiento técnico tan bajista. Y si se fijan, la última vez que tuvimos este movimiento técnico bajista fue en septiembre del año pasado y inmediatamente nos recuperamos, ¿ok? Es una compañía que solamente en grandes correcciones tiene un comportamiento técnico tan bajista. Solamente 2022 y abril del año pasado hemos visto esto y ahora lo estamos teniendo, ¿ok? Desde los máximos hasta los precios actuales de Broadcom ya ha sido una corrección del 30%. Todavía la compañía no entra en sobreventa. Fíjense que el RSI está muy cerca, pero no entra en sobreventa, está en 33. Si quiere comprar acciones, yo esperaría un poquito más. Una vez que el RSI entre en sobreventa, creo que las posibilidades de rebote van a aumentar. Y bueno, sería un swing trade, ¿ok? Si quiero operar a corto plazo con esta tendencia tan bajita, yo esperaría al menos por un momento porque no tenemos ninguna confirmación de suelo, no tenemos confirmación de cambio de tendencia. Todo el análisis técnico nos dice que va a seguir cayendo. Continuamos con las acciones de Apple. Esta es una compañía también que ha estado cayendo con fuerza y está rompiendo una zona técnica muy importante que lo vamos a ver en un momento en la gráfica. Fíjense en primer lugar que ya se está acercando mucho a su fair value por ganancias por acción, apenas un 7% por encima de este fair value, aunque sí es verdad que por flujo de caja futuro debería cotizar mucho más barata. Esta es otra compañía gigantesca, 3.62 trillones de capitalización de mercado. Otra cosa interesante es que ya tenemos algunas métricas por debajo de sus promedios históricos, por ejemplo el ratio precio-valor en libro, y además el ratio precio-flujo de caja está apenas un 2% por encima de sus promedios históricos. Ya nos estamos acercando bastante también a su PER promedio de los últimos 5 años, así que bueno, las caídas ya se empiezan a sentir. Por otra parte, podemos ver que el forward PER está a 26 veces, es una compañía que históricamente ha cotizado a 30 veces, es decir, que podemos decir que para el próximo año ya se empieza a ver un poco más razonable, aunque es verdad que todavía pareciera que podemos corregir un poco más. De hecho, si nos vamos por aquí a los ratios históricos, fíjense que en el año pasado lo vimos a 27 veces beneficios. Así que bueno, desde las 31 veces beneficios casi que estamos pagando ahora, podríamos tener margen de caída. Podemos ver por otra parte que históricamente Apple, cuando ha roto la media móvil de 200 periodos, ha sido una muy buena zona para empezar a comprar. Ha dado retornos excepcionales si hemos comprado debajo de esta zona, aunque como vimos ahí creo que todavía estamos un poquito caros, ¿ok? Podemos ver que además el RSI todavía no entra en sobreventa, el MACD sí ya está sobrevendido. Vean que cerramos la sesión por debajo de la media móvil de 200 periodos, lo cual ya nos marca una caída significativa, ¿ok? De hecho, desde los máximos hasta los precios del cierre ha sido una caída de casi el 15%. Vamos a ver si en el corto plazo logra mantener esta zona de los 245, 244 dólares. Fueron los últimos soportes que tuvimos octubre del 2025 y enero del 2026. Aunque viendo la formación de altos cada vez más bajos que tenemos en la parte superior, pareciera que podríamos hacer una formación de triángulo bajista y esto nos llevaría a romper este soporte, ¿ok? Así que bueno, vamos a ver qué pasa, pero lo normal es que esta estructura la rompa a la baja. Ahí yo creo que se pondría mucho más interesante y no creo que estemos demasiado lejos de empezar a comprar para el portafolio de largo plazo. Las compañías de crucero han seguido cayendo, especialmente cayó durante la última sesión Norwegian Cruise Line con una corrección del 4.5%.
Esta es una compañía que está en una zona técnica bien interesante, lo vamos a ver en un momento en la gráfica. Hemos tenido algunas malas noticias relacionadas con el sector. En primer lugar, los precios del petróleo han seguido subiendo. La compañía ha tenido retrasos en un nuevo muelle que iba a construir en Filadelfia y también ha estado en reparaciones en su isla privada en las Bahamas. En el caso de Noridian, fíjense que está muy por debajo del fair value valor intrínseco. Podemos ver que cotiza 18 veces beneficios, 3 veces flujo de caja y apenas 0.82 veces ventas, que realmente son múltiplos muy atractivos. La deuda es alta, vámonos a irnos por acá al balance sheet. Queremos inspeccionar la deuda un poco más de cerca. Como podemos ver, la compañía tiene más deuda a corto plazo que cash. Así que bueno, esto ha hecho que durante los últimos años tenga que recurrir a emitir acciones. ¿Okay? Vemos aquí que durante los últimos años he emitido acciones y por eso en términos generales la calidad de la compañía es un poco inferior a Royal Caribbean. Eso sí, se espera un crecimiento muy importante en los próximos años. En este año fiscal 2026 se espera que aumente más del doble su ganancia por acción. El flujo de caja va a seguir negativo un par de años más, pero ya creciendo en el 2028 y además los ingresos han seguido creciendo de una manera bastante sólida. Realmente si comparamos los múltiplos actuales con las expectativas de crecimiento que tiene la compañía para los próximos 4 o 5 años, se ve bastante barata. Por otra parte, desde el punto de vista técnico, fíjense cómo estamos en la parte baja de la tendencia. Estamos en una zona que ya actuó como zona de soporte hace apenas unos meses, esta zona de los 17.50. Así que yo creo que está en una zona bastante razonable para empezar a comprar. Si es verdad que otras veces le hemos visto un poco más sobrevendida desde el punto de vista semanal, ahí podríamos decir que le queda margen de caída. Fíjense que en gráfica semanal incluso ya estamos por debajo de la media móvil de 200 periodos. Si rompemos esta zona de los 17.50, creo que perfectamente podremos irnos a los $15. Ahí yo creo que sería una muy buena zona para seguir reforzando, ¿ok? Si quiere esperar un poquito más a que entre a sobreventa diaria, no lo veo mal, pero ya me parece que estos precios están bastante atractivos. Fuerte caída de las acciones de Sysco Corporation. Recuerde que esta es una compañía dedicada a la distribución de comida, es una de las más grandes del país. Y está haciendo una adquisición y esto provocó una caída del más del 15% en las acciones. Podemos ver aquí que Sysco adquirirá Jetro por $29.1 billones. El acuerdo incluye $21.6 billones en efectivo y 91.5 millones en acciones. Por supuesto, la compañía va a tener que usar deuda, apalancamiento. Estamos hablando de que Sysco es una compañía de 33 billones y va a hacer una adquisición nada más y nada menos de casi 30 billones. En el caso de Jetro, esta es una compañía que se dedica a la distribución de mercancía a pequeños negocios. Podemos ver aquí que atiende a unos 725,000 pequeños restaurantes a través de 166 almacenes en 35 estados. Y bueno, aquí Sysco lo que está buscando es aumentar el ritmo de crecimiento de la compañía, ya que este es un segmento con un crecimiento mucho más alto que el propio negocio de Sysco. Sysco es una compañía que hemos tenido en los portafolios algunas veces. Creo que es un negocio bastante interesante. Podemos ver aquí que es una compañía que cotiza por debajo del fair value, cotiza 18 veces beneficios, 11 veces flujo de caja y 0.4 veces ventas, múltiplos atractivos, y además da un dividendo de más del 3%. Sobre todo lo más interesante de Sysco es el crecimiento que se espera en los próximos años, con las ganancias por acción creciendo a más del 14% y el flujo de caja creciendo a más del 15%. Así que bueno, ya antes de esta adquisición la compañía se ve interesante. A nosotros como inversionistas no nos gustan las adquisiciones. La mayor parte de las veces no aporta nada nuevo ni positivo a los negocios. Y bueno, ahí es donde está el miedo y bueno, se refleja en el 15% de caída en las acciones de Sysco. Vamos a ver algunas cosas por acá desde el punto de vista técnico. Podemos ver que estamos en una zona muy interesante de soporte. Vean todas las veces que estos precios en torno a los $70 han actuado de soporte en el pasado. Fíjense que si rompemos la zona donde estamos ahora de los $70, el próximo soporte importante que nos quedan son los mínimos del 2023, donde la acción cayó a $62, ¿ok? De todas formas, pueden ver que la estructura de Sysco de largo plazo es bastante alcista. Así que bueno, creo que estamos en una buena zona de compra si nos gusta el negocio. Habría que investigar un poco más acerca de la adquisición, pero bueno, a primera vista realmente está en una zona de soporte interesante. El RSI está a 15 puntos. Ya el crecimiento antes de la adquisición era muy fuerte, así que seguramente se va a incrementar este crecimiento. Otra cosa que dijo la compañía es que por el momento va a tener que suspender la recompra de acciones. Si nos vamos por acá al income statement, podemos ver que en los últimos años Sysco había estado recomprando acciones. De hecho, esta es una de las cosas que más me gusta de Sysco, que ha recomprado casi un 15% de las acciones circulantes en los últimos 10 años. Pero bueno, para respaldar esta compra va a tener que suspender esa recompra de acciones, ¿ok? Es arriesgada la adquisición sin duda, pero puede aumentar el ritmo de crecimiento ya de por sí alto de la compañía,
que sobre todo para ser una compañía relativamente defensiva, los múltiplos de crecimiento estaban bastante interesantes. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Continuamos con las acciones de Palo Alto Networks, una compañía de ciberseguridad que yo tengo en el portafolio de largo plazo. Las acciones subiendo casi un 5%. Luego que se reveló que el CEO de la compañía, el presidente ejecutivo Nikesh Arora, está comprando acciones por primera vez desde 2019. Hizo compra por $10 millones. Esto es algo significativo. Recuerden que las compañías Big Tech, como es el caso de Palo Alto Network, la mayor parte de la compensación de los directivos es como parte de acciones, paquete de acciones. Incluso pueden ejercer opciones sobre acciones. Y por supuesto, la forma de obtener dinero cash para su estilo de vida es vendiendo acciones. Esto es algo totalmente normal. Podemos ver aquí en los insiders que trimestre tras trimestre se venden muchísimas acciones por parte de los insiders, pero fíjense cómo ahora el CEO de la compañía está comprando acciones. Nuevamente desde 2019 no pasaba, ¿ok? Esto Wall Street, por supuesto, lo interpretó como algo positivo y bueno, las acciones subieron este 5%. Las compañías de ciberseguridad han estado bajo mucha presión bajista. Tuvimos Anthropic sacando un modelo para buscar vulnerabilidades en el código. También están trabajando en un modelo que puede hacer este trabajo, que supuestamente puede reemplazar todas estas compañías de ciberseguridad. Yo sinceramente no lo creo. Y bueno, podemos ver aquí que en el caso de Palo Alto Networks ya estaba cotizando por debajo del fair value por flujo de caja, aunque es verdad que por ganancias por acción se sigue viendo un poco cara. Estamos pagando 83 veces beneficios, forward PER de 67 veces, que bueno, son múltiplos caros. Es verdad que el flujo de caja ya es un flujo de caja alto, estable, eso gusta sin duda, pero bueno, los múltiplos siguen un poco caros. También hay que decir que en el caso de Palo Alto Networks veníamos de una tendencia muy bajista. A pesar de la subida, no hemos logrado superar ninguna media móvil, seguimos por debajo de todas las medias móviles, aunque sí es verdad que estamos en una zona atractiva, sobre todo si estamos pensando en una inversión a largo plazo. Yo he estado haciendo algunas compras en Palo Alto Networks. Sinceramente creo que los precios actuales como una inversión a 30 años es bastante razonable. Como vimos en el video de amigos, el S&P 500 volviendo a caer un 0.4%, al igual que el Nasdaq un 0.7%, el S&P 500 acercándose a zonas de corrección. El Russell 2000, pequeñas compañías de capitalización de mercado, rompiendo la media móvil de 200 periodos. Vimos caída en el sector de semiconductores, Micron un 10% de caída, Nvidia 1.4% y Broadcom 2.42%. Ya estoy operando Micron con opciones. Apple también rompiendo la media móvil de 200 periodos, creo que sigue un poquito cara, pero ya acercándose mucho más a zonas de compra. Los cruceros cayendo, especial caída de Norwegian Cruise Line, más de un 4.5%, sin duda otro sector que está muy interesante. Cisco haciendo una adquisición enorme que le está costando una caída del 15%, es verdad que se está viendo muy interesante a los múltiplos actuales. Y el CEO de Palo Alto Network comprando acciones, esto provocó una subida del 5%. Creo que Palo Alto no está en múltiplos caros si miramos a largo plazo, aunque podríamos ver más caídas. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal, siempre lo dejo en el primer enlace en nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, que estamos utilizando hoy para análisis fundamental, y en el segundo enlace en nuestra plataforma para nuestra comunidad Academia de Inversores, donde compartimos las compra y venta para los portafolios, tenemos los cursos de análisis técnico fundamental, opciones financieras, servidor Discord, miles de inversores hablando todos los días de bolsa, directos diarios para miembros, artículos, libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView y muchísimo más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.